una nueva edición de Ciudadanos, como cada jueves, y en el día de hoy vamos a estar entrevistando al obispo de la ciudad de Rafaela. ¿Es así, Oscar? Así es, Barbie. ¿Cómo te va? Muy buenas noches a vos, a todos nuestros televidentes. Efectivamente, el obispo de la diócesis de Rafaela, Luis Fernández, está con nosotros. Y la aclaración, antes de saludarlo, es porque debería haber dicho monseñor. Pero ya últimamente, y por además expreso pedido de nuestro entrevistado, le vamos a decir obispo. Y me voy a tomar una licencia, o Luis, sencillamente, agradeciendo por supuesto la amabilidad que ha tenido el obispo de recibirnos en la sede episcopal aquí en la ciudad de Rafaela, de contar una breve anécdota cuando desde el programa que conduzco en la radio estábamos haciendo la colecta de la campaña del juguete en un diciembre de hace ya algunos años. Luis Fernández tuvo la gentileza de acompañarnos un domingo por la mañana, y a quien estaba en ese momento llevando adelante la transmisión le dijo: ni obispo ni monseñor, dígame Luis. Y era realmente todo un romper con ciertas estructuras. ¿Cómo le va, obispo? Buenas noches. Gracias a Dios, muy bien. Y también muy agradecido de poder estar con ustedes. Y es verdad, el nombre te lo dieron tus padres, es la raíz más profunda que hay, ¿no? Después es verdad que en la vida pueden venir títulos, pueden venir... Pero yo creo que al lado de lo que te dieron tu madre y tu padre no hay nada más grande, porque que eso lo tiene desde el inicio de la vida, ¿no? Así que por eso, Luis, me siento más reconocido también. Qué bien. Bueno, padre, antes que nada agradecerle por recibirnos aquí en el obispado. Y bueno, quería comenzar escuchándolo un poco a usted, que nos cuente su experiencia, teniendo en cuenta que usted viene de una ciudad grande como es Buenos Aires. Bueno, y el encontrarse aquí en Rafaela, que es relativamente una ciudad más pequeña, ¿cómo lo vivió usted? Bueno, con el asombro que también da siempre cuando uno, por ejemplo, allá en Buenos Aires recibe también en el lugar donde está viviendo, cuando vienen obispos de las provincias, ¿no? Nosotros tuvimos, por ejemplo, durante casi 30 años un obispo que era santafesino. Y entonces, claro, nosotros allá en Buenos Aires, un obispo de la provincia tal es así, es una anécdota esta, ¿no? Perdón, que después pasaron los años y a mí me nombran en Santa Fe de obispo el Papa Francisco. Y resulta que ya había aquí en la provincia de Santa Fe dos obispos que habían venido también del Gran Buenos Aires, de Loma de Zamora. Y entonces, en chiste, los de allá, los de Buenos Aires, decimos: bueno, esto es en venganza del santafesino que nos enviaron, ahora hay 3 de Buenos Aires. Pero no, realmente vamos también por nuestra vocación a donde la Iglesia nos pida, porque sabemos que este es un llamado que no solo es de los hombres, sino que también es de Dios. Y aquí estoy, me sentí un poquito sorprendido en el sentido de que uno sabe que en cualquier momento uno puede ir a hacerse cargo de una diócesis, y cuando el nuncio, porque es el nuncio el que avisa de que uno está para una diócesis, escuchaba a Rafaela, uno enseguida trata de ubicarse en el país. Era una diócesis muy nombrada, Rafaela, a nivel del contexto de las diócesis del país. Me acordé enseguida que acá había habido obispos muy grandes, como Monseñor Saspe, que después fue arzobispo de Santa Fe, el mismo segundo obispo Brasca. Aquí había estado Casarito, que todavía vive y que en el país ha tenido. Entonces digo, me parece que acá me han mandado una diócesis un poco más difícil en cuanto a poder ser fiel a toda esta gente. Había estado Francini últimamente también, donde lo acababan de nombrar en ese momento arzobispo de Mendoza. En fin, sorprendido, pero también disponible y pidiéndole mucho a Dios que me ayude a adaptar, porque el nuncio me dijo: mire que es una diócesis semi-rural, más tirando a rural, porque salvo la gran ciudad de Rafaela, que está más
en el centro, y es después toda la diócesis, y ahí sí, es al ir conociéndola me di cuenta, porque... Incluye 3 departamentos la Exacto. diócesis: Castellano, Sí, 9 de sí, Julio sí. y San Cristóbal. Sí, y sobre Que todo... es grande, claro, en extensión, pero con mucha Sí. ruralidad. Y ahí sí que me di cuenta, fue cuando me dijeron que la última parroquia de la diócesis está a 420 kilómetros, hay que irse hasta allá y volver, y entonces, pero realmente en estos 6 años que estoy cumpliendo, realmente bien, contento, adaptándome, porque me identifican a veces como era normal, ¿no? Allá un provinciano, decíamos, y acá te dicen un porteño, entonces la cosa es media, y hay que tratar de adaptarse. Creo que el tiempo es el que va haciendo la posibilidad de encontrarnos, de conocernos, que hay idiosincrasias que son propias de cada lugar, que hay que adaptarse. Esto que también tenemos que saber reconocer que no podemos venir con ideas y creer que, porque eso sería avasallar, sería no tener en cuenta la cultura del lugar, y en eso hay que también saber reconocer que primero hay que escuchar mucho, hay que ver mucho a la gente para después caminar juntos, ¿no? Y en ese aspecto, a la recíproca, digo, ¿cómo fue el recibimiento digamos, del habitante de esta zona? Me imagino que el de Rafaela, más allá de lo que fue el momento de su llegada y demás, digamos, después en el día a día, en Rafaela y después en comunidades más pequeñas. Sí, en Rafaela noté enseguida de la gente que realmente puede haber a veces algo medio exterior, como un poco frío, pero a medida que uno escucha, mira con más atención, uno también encontró, me acuerdo desde la primera noche que yo llegué acá, yo no creí que la gente iba a responder con tanto amor, con tanta actitud de acogida, y después ya en el caminar lo mismo, ¿no? Yo veo que la gente es demasiado cariñosa. Es verdad que cuando hay un poco también de apertura de parte de uno, ¿no? Al final de cuentas, porque cuando empecé a conocer el espíritu piamontés, cuando yo vuelvo a Buenos Aires, porque me gustaba, si me dieron un lugar, me voy a meter con todo y voy a ir poco a Buenos Aires. Y cuando volví, mis hermanos me dijeron, che, pero no vení ni a visitar la familia, y entonces yo, no, esto, y sí que el piamontés. Entonces mis hermanos me dijo, che, vos sabés que nuestros abuelos, de la parte de nuestros abuelos eran piamonteses. Y yo ahí, porque claro, fue la parte que no pudimos conocer mucho, porque era la parte de mi mamá, y mi mamá murió cuando nosotros éramos muy chicos y ya no teníamos los abuelos piamonteses. Estaban solo los gallegos, los Fernández. Entonces los Salara, que eran piamonteses, que nos podían haber transmitido, ellos ya no estaban, y aquí es donde yo me di cuenta, pero al final de cuentas vuelvo también a mis raíces, porque encontré aquí también el espíritu piamontés, ¿no? Y después la anécdota esta, perdón que algunos ya la ven a conocer, ustedes la conocen, No sé. la vez que lo fui a ver por primera vez a Francisco, después al Papa. Sí. Y una de las cosas, porque al principio, le digo la verdad, yo a los 2 años me costaba un poco la cultura piamontesa, ¿no? No sabía ¿o ya sabía de las raíces o no? No, todavía no, Ajá. todavía no. Entonces me encuentro con Francisco, lo saludo, Jorge, que está un momento, y en un momento por el que quedé un poquito solo con él, le digo, Jorge, mira, me cuesta un poco la cultura piamontesa. Él hace silencio, me mira, y decímelo a mí que soy piamontés. Yo cuando el Papa me dijo así, yo no sabía dónde ponerme, porque no sabía, porque es el superior también. Muy rica la Doña Cauda. Entonces, exacto. Bueno, fue en ese mismo viaje. Obispo, y ya que estamos en las anécdotas, es muy interesante porque fuera de cámara usted nos contaba que ha tenido quizá 2 momentos muy importantes en su vida, porque ha sido muy particular su ordenación, y también usted ha trabajado con Bergoglio antes de que sea Francisco, ¿no es cierto? Sí. ¿Nos lo cuenta, por favor? Sí, en cuanto a la ordenación,
Fue allá en el año 1975, no habían nacido todavía. Wow, por lo menos. Y sí, ese año el Papa, Pablo VI, pidió que él quería ordenar en Roma a todos los sacerdotes del mundo, que se ordenaban ese año porque era un año santo de la reconciliación, y quería tener un gesto muy sacerdotal ordenando a los sacerdotes. Entonces, que los obispos previeran que quienes se ordenaban en el mundo entero vinieran todos a Roma. Y así fue. Nuestro obispo, el santafesino, Monseñor Colín, nos dijo: miren, el Papa ha pedido que este año sea él el que ordena en Roma. ¿Ustedes quieren ir? Se imaginan ustedes, ¿no? Y sí, también porque podía ir alguno de la familia, porque se imaginan que a Roma no, pero ya fueron. Y bueno, tuve esa gracia de Dios el 29 de junio de 1975 en la plaza de San Pedro en Roma, 400 sacerdotes, a los 400 nos ordenó el Papa Pablo VI. Una celebración con una dinámica como la hacían allá, se imaginan ustedes, admirar todo eso. Yo volví a la tierra de mis abuelos. Había todo un momento, en ese momento no me daba cuenta, pero sí que estaba en Europa, y sobre todo el poder en esa plaza ordenarme con africanos, con japoneses, con italianos, con un momento muy, muy, muy hermoso, ¿no? Y bueno, y después la otra anécdota, cuando ya sí viene el Papa Francisco, que es el que a los 5 meses él de estar allí en el Vaticano me pide que me haga cargo de la diócesis de Rafaela, porque quedaba vacante, ya que al obispo de ese momento, Monseñor Francini, lo nombraban como arzobispo de Mendoza, y ahí tuve que también empezar a conocer un poco, primero el mapa, ver bien dónde queda. Me acuerdo cómo venía con los ojos abiertos por todos lados. Primero, claro, la llegada, todo campo, pero cuando empecé a ver la ciudad y me asusté un poquitito, esto ya no es tanto campo, y bueno, y ahí comenzamos con serenidad, con paz, tratando de adaptarme, de poder ir conociendo esto que a veces no es tan fácil, una ciudad donde está el obispo tan grande, pero después que la última parroquia esté a 500 kilómetros, con anécdotas muy lindas. Yo hoy puedo llevar, vieron cómo uno va teniendo medallas atrás de cosas que le gustan, que ha hecho en la vida, y yo llevo una, porque tengo dos hermanos en Buenos Aires taxistas. Pero nunca me imaginé que yo iba a manejar más que los taxistas de Buenos Aires, que están todo el día viviendo de eso, porque llevo más de 350.000 kilómetros recorriendo la diócesis. Padre, a propósito de Francisco y de este encuentro que tuvieron hace muy poco en un viaje que usted pudo hacer al Vaticano, usted y un conjunto de padres, bueno, ¿cómo vivió ese momento? ¿Qué fue lo que le transmitió el Papa? Si pudieran charlar de todos los acontecimientos y de la problemática que está atravesando Argentina, ¿cuál es la mirada del Papa? Sí, gracias a Dios. En primer lugar, volvió a primar, por lo menos en lo personal, la afectividad de haber trabajado con él 5 años. Eso uno no se lo puede sacar de encima, porque yo aprendí mucho de él, en el sentido de los gestos, de las reuniones, de los momentos difíciles, porque en ese momento en la parte política no era nada fácil. 2008, 2009, había enfrentamientos con el cardenal también, y bueno, cuando uno recuerda también toda esa parte, nos dimos un abrazo de 2 personas que vuelven a encontrarse, decirte cómo nos cambió por los lugares la vida, vos en Rafaela y yo aquí. Y eso uno se lo dice en un abrazo, en una mirada, en un encuentro. Y después, claro, ya empezó la reunión, porque éramos uno de los grupos, nos dividimos en 3 grupos los obispos argentinos,
y el primer grupo fue el del litoral. Y ahí sí, él ya una vez que nos saludamos de esta manera, tanto a la entrada como a la salida, él dijo, bueno, ahora todo protocolo queda afuera, los secretarios míos todos afuera, y entonces salió a relucir el mate y la amistad. Al estilo argentino. Pero dio un diálogo, pero de temas muy profundos. Primero él escuchándonos mucho. Tal es así que la primera pregunta que le hacemos si él sabía de lo que había pasado en el norte santafesino, en nuestra diócesis, con las inundaciones, y la diócesis de, bueno, todas las del litoral, ¿no?, que han sufrido mucho, sobre todo el Chaco, Santiago del Estero, y ahí empezó, él empezó. Sí, realmente lo primero que les pido es que ustedes, cuando vuelvan a sus diócesis, primero díganle a toda esa gente que ha sufrido tanto, que está sufriendo, que realmente estamos muy cerca de ellos, que la Iglesia también reza por ellos, y sobre todo agradezcanle a toda la gente que está ayudando, porque sabemos lo que pasa después de la inundación. Y ya sacó un tema muy religioso, que son de los documentos que él ha sacado y que han realmente conmovido al mundo, que es este tema del trato con la naturaleza. Porque también me enteré que hubo empresarios de allá que supieron decir la verdad de que esto no es cuestión solamente de echarle la culpa a los políticos, o solamente aquí, señores, lo que dijo un empresario, ya lo había escuchado también, de que miren que hay cosas que tenemos a veces la responsabilidad nosotros, ¿no? Cuando desmalezamos y preferimos que una cosecha rinda mucho más, o a veces por los agroquímicos que utilizan. Bueno, y ahí empezó todo, sacó a relucir la encíclica suya, Laudato Si, donde en esto está muy conmovido el mundo. Hay muchas autoridades de países que no quieren saber, porque les está diciendo el Papa, pues esto que nos dijo a nosotros, y por favor díganle a la gente que está en juego la vida del futuro de los chicos, de los jóvenes. Porque las inundaciones no hay vuelta atrás, se estropea una tierra, se estropea, y de dónde se va a sacar para comer el mundo. Y fue un lindo momento ese, ¿no? Y a propósito de eso, ¿no?, de que el mundo coma, digamos, el hambre en el mundo, y especialmente en la Argentina, la situación económica que estamos atravesando, ¿el Papa tuvo alguna mirada en relación a este tema puntual? Sí, porque en eso ustedes saben, primero por lo que él quiso ponerse como nombre, porque él es jesuita, pero que se haya querido poner el nombre como Papa de Francisco de Asís, es porque fue lo que él en su corazón está más metido, ¿no? Al estilo de un jesuita, pero realmente es el tema de los pobres, y ese tema de la realidad social constantemente, y desde ya de Argentina, y ahí él, claro, él como ya tiene de la mirada de Latinoamérica y de América toda, es ahí donde nos decía, ¿no?, que se sufre mucho, ¿no?, a 50 años de aquellos documentos donde nosotros éramos jóvenes, que se habían reunido los obispos, que había que comprometerse con los más pobres para que realmente no siga siendo ese continente donde hay más pobreza, y que después de 50 años tengamos que decir que sigue siendo el continente donde hay más pobres. Esto realmente nos entristece mucho, y en la Argentina también, ¿no? Padre, ¿esto es algo que aleja o acerca a la sociedad? La cuestión de la crisis, de no llegar a fin de mes, de la pobreza, como hablábamos también antes, que afecta particularmente a los más chicos. Bueno, ¿esto cómo repercute en la sociedad y en la Iglesia también? ¿Si los atrae o los aleja? Yo creo que por lo menos con la visión del Evangelio, esto tendría que atraernos a todo, pero no como a veces sucede, para echarnos culpa, y entonces asume un gobierno y todo lo que hizo el otro fue todo un desastre, hacer grietas. Esto no ayuda al país. Ahora, si hubiera una visión donde realmente
che, ¿por qué no asumimos entre todos este tema de la pobreza? Porque aquí es verdad, es eso que se escucha, pero a veces como eslogan, nomás el país lo salvamos todo, no lo salva nadie, pero después en la realidad uno ve que no es así, porque no hay a veces ese diálogo, ese encuentro. Esto pasaba antes hasta en las mismas religiones, ¿no? Aquel porque es judío, estos fanatismos, y ahí el Papa hablaba de todo esto, ¿no? Él en este momento está recorriendo el mundo para que ese fanatismo religioso se acabe, se encuentre, y esto mismo es lo que él pide que habría que hacer en los países para tratar de salir de nuestros grupitos, de nuestros encerramientos, y ahí sí nos habló mucho tiempo, sepan escuchar, sepan aceptar lo que el otro piensa, sepan, nos lo decía nosotros como obispos, ¿no? Sepan valorar lo que dice el otro, porque el otro tiene algo de verdad. Entonces no es que lo del otro es todo malo, que lo del otro es todo porquería, que lo del otro es todo... Hay que saber en este sentido poder dialogar, bueno, esto que él repite tanto, la cultura del encuentro, sobre todo dentro de la misma iglesia lo mismo, esto de venganzas, de odios, de celos, y sobre todo que realmente... esto que él dice, ¿cómo puede ser que hayan pasado 50, 60 años otras naciones que estuvieron en guerras, que estaban los países destruidos, se supieron levantar y Latinoamérica está como está, ¿no? Bueno, de hecho hay otro tema también que divide un poco a la sociedad y también sería importante conocer cuál es la mirada de la Iglesia, y tiene que ver con la postura del aborto y la homosexualidad. Si bien el Papa manifestó su postura, bueno, ¿cuál es o qué respuesta le dan a aquellos católicos, a aquellos fieles que sienten una cercanía hacia Dios y hacia la religión, pero que se encuentran apartados o que se encuentran excluidos, teniendo en cuenta o considerando a lo mejor la homosexualidad como nada extraño, nada ajeno a la vida, o por lo mismo con el aborto? ¿Qué pasa con estos fieles y con el vínculo con la Iglesia? Sí. Y que en este tiempo es tan importante porque es lo que está viviendo el mundo, como acabas de decir. En primer lugar, es también este llamado al acercamiento, al recibir y al respetar la dignidad y la libertad de lo que otro quiere expresar. Hay veces que no piensa lo mismo que yo, pero yo lo tengo que respetar. Hay veces que en mi propia familia, ¿cómo puede ser que los echemos? ¿Cómo puede ser que pateemos a esta gente porque no piensa igual que yo? Hay que respetar y la dignidad, pero eso también no caer en que, bueno, que todo da lo mismo, porque entonces no estaría respetándome en mi propia conciencia, que también... Pero qué distinto es hacerla de manera dialogante, de manera de respeto, de manera de encuentro con el otro. Sentate a mi mesa, vos sos homosexual, vos sos... esto no puede que sea algo que nos aparta. Esto en el mundo enseguida aparece esos fanatismos de condenar, de separar, y eso es lo que el Papa no quiere. Es verdad que también nosotros, porque en el Evangelio hay principios que vivimos, pero no es para que esos principios se tengan que avasallar al otro, que imponerse al otro. Claro, porque se trata también de una transformación de la sociedad, todo va cambiando, y si bien el Papa tiene una cierta apertura a adaptarse, digamos, a estos cambios, bueno, eso sigue siendo también un tema tabú, los que mencionábamos. Por eso por ahí la pregunta de en qué lugar quedan estos fieles que tienen otra mirada. Sí, pero de tema tabú tiene que pasar al respeto del diálogo en libertad y de encuentro, sobre todo con las distintas culturas, porque creo que en eso, porque si no también, si por dar la posibilidad tengo yo que renunciar a mis principios, creo que eso tampoco ayuda. No, hay que encontrar un equilibrio, ¿no? Entre la apertura de la Iglesia y esa resistencia que hay por parte de la sociedad, ¿no? en este aspecto.
Sí, yo creo que se tiene que dar como se ha dado en otras culturas, que a medida que en otros tiempos de las culturas, ¿no? En la medida que empieza a haber un diálogo y que empieza a haber un respeto, yo creo que también pueden y deben convivir las distintas posiciones. Pero una cosa es convivir y dar la posibilidad a las distintas posiciones, y otra cosa es avasallar, otra cosa es, bueno, yo voy a aceptar en la medida que se haga lo que yo digo. Eso no es cultura de encuentro, eso es avasallar a la otra cultura. Entonces, sé que esto es muy difícil, sé que esto no es fácil, pero lo peor es difamar, lo peor es pisar al otro, lo que acabas de decir. Lo peor es descalificar al otro, o peor aún, condenar al otro. Lo que tenemos que saber hacer, aún con ideas distintas y posiciones distintas, tenemos que saber convivir, encontrarnos, aceptarnos. Porque si yo lo que quiero es, bueno, yo voy a convivir, pero en la medida que todo el mundo haga lo que... No, respeta al otro que tiene otra idea. Y esto es lo que me parece que ese encuentro de culturas, yo sé que hay momentos pero creo que la humanidad está madura para llegar a convivir así. Porque no estamos en el tiempo de palos, de trompadas, de matar, de vengarse, de descalificar, de condenar. Estamos en un tiempo donde la humanidad puede llegar realmente a encontrarse. No es fácil. No es nada fácil. Obispo, se celebró hace pocos días la Jornada de las Comunicaciones y entiendo que el Papa también se refirió a ese tema, especialmente aquí en Argentina. Si bien todos, y la Iglesia en particular, también necesita de los medios de comunicación, los medios de comunicación tenemos que ser responsables a la hora de comunicar y de informar. ¿Es así? Sí, porque en el encuentro también que tuvimos con él nos habló de los medios y lo que está un poco en el mensaje fue eso, que las redes sociales es algo maravilloso, es algo maravilloso que el hombre pueda comunicarse, tener las redes sociales. Antes, para comunicarse, lo que nuestros abuelos tenían que hacer, o no volvían más a su tierra, que hoy uno puede estar, es algo, pero es verdad que también las redes sociales pueden hacer grandes desastres, ¿no? Esto mismo que se ha visto este último tiempo y que a la Iglesia le duele tanto por los curas pedófilos y por los obispos a veces, pero que también esto que un médico que tiene por vocación ayudar a una criatura haya también utilizado las redes para que se la avasalle a una criatura, es realmente lo que la sociedad no quiere. Esto no ayuda, el abuso y todo. Entonces, este documento va a eso, ¿no? Hay unas grandes posibilidades en el uso de las redes sociales, pero también si no, eso el Papa nos lo dijo también, porque dice que qué triste cuando a veces los medios de comunicación, en vez de dar la posibilidad de algo positivo, de ayudar a la sociedad a salir de esas esclavitudes en las que estamos metidos, a salir de esos momentos que realmente al revés meten más porquería, pareciera que lo único que es la vida es no quisiera usar la palabra por el respeto a todos los que nos están mirando, pero para echar más porquería, qué lindo cuando, y no tampoco vivir en un... Sí, en un paraíso. En un paraíso, fantasía. Porque la vida no es un paraíso. No es así. Pero sí que hay cosas buenas, lindas, que realmente hay que agradecer a los medios y que tienen en sus manos una de las cosas más hermosas que es la comunicación y crear puentes, lo que a veces no podemos tan fácil, ¿no? Bueno, obispo, para ir cerrando esta amena y agradable charla que hemos mantenido, y ya con nuevo gobernador en la provincia de Santa Fe, con las elecciones que acaban de pasar, nos gustaría que usted le deje un mensaje a nuestros televidentes, a nuestra sociedad, como iglesia, y también ¿cuál debe ser la mirada que debe poner el santafesino para elegir a los gobernantes a nivel nacional en las próximas elecciones de agosto? Sí, con mucho gusto, porque
En primer lugar, agradecer que estamos viviendo en un tiempo de democracia. Esto es algo que realmente nos ayuda a poder ejercer eso tan lindo del nombre de este programa, que a Bergoglio, al Papa le gustaba tanto pasar de simplemente personas a ser también ciudadanos, ¿no? Por eso realmente darle gracias a Dios y por la misma sociedad, que en democracia podemos ejercer esto tan lindo y en libertad, el haber podido elegir a nuestras autoridades, que realmente nos pongamos ahora, como le gustaba también decir y le gusta tanto a Bergoglio, al Papa, nos podamos poner entre todos la patria al hombro, es decir, con ganas de ayudar a las autoridades que han asumido, que realmente pueda haber esto que estuvimos en esta charla tan amena también, poder entre todos llevar adelante un país en lo poquito que cada uno pueda aportar y sobre todo, bueno, pedirles que ya en los momentos definitivos de lo que significa elegir las autoridades nacionales, sigamos teniendo ese tiempo de discernimiento, de ver bien lo que el país necesita para que en estos tiempos podamos realmente realizar lo que nos debemos todavía en la Argentina, esto que vinimos hablando, ¿no? de un país en más justicia, de una sociedad en más cultura del encuentro, en donde los chicos puedan realmente tener esa posibilidad para el futuro, donde los jóvenes puedan no solo estudiar, sino también tener un trabajo digno. Así que eso es lo que pedimos, que realmente estos meses que nos quedan, realmente podamos discernir, pensar, dialogar entre nosotros y podamos elegir lo que nuestro país se merece para estos tiempos. Así que yo agradecerle a todos los que han tenido la paciencia de acompañarnos y sobre todo de pedirles desde lo que cada uno de nosotros podamos hacer, tener ese corazón donde con humildad, sin perder la alegría, porque esto es algo que no nos quiten, que los argentinos debemos tener, el humor, la cordialidad, la amabilidad, pero también con firmeza de aquel país que queremos, que no nos vengan a ser un país de arriba. El país que realmente que queremos es la bendición que ahora le pedimos a Dios caiga sobre todos nosotros y que necesitamos. Un país que queremos construir entre todos y llevar adelante. Agradecerles a ustedes, que Dios los bendiga y que realmente nuestra Argentina pueda caminar por tiempos nuevos que tanta falta nos hace. Muchas gracias, muy Muchas amable, gracias, padre. Bueno, Bueno, nos vamos. Nos vamos. Agradable charla, ¿eh? Así pasaba entonces Ciudadanos con el padre Luis Fernández. Déjame agradecerle, Oscar, a las chicas de Esmeralda que me visten cada jueves y nos vamos a estar encontrando con un nuevo entrevistado el próximo jueves. Así es, efectivamente. El jueves próximo un gran saludo a toda la región porque este programa, les recordamos, como siempre decimos en el cierre, se ve por todos los cables de la región, así que un saludo y un cariño a todos ellos. Muchas gracias y hasta la semana próxima.